Buen día, jóvenes. Vamos a desarrollar el tema del día de hoy, es decir, la resolución del examen que se tomó la semana pasada. El tema uno. Empezaremos con la primera pregunta. Nos dicen, en el litoral de la costa peruana, las superficies territoriales que ingresan a los océanos o mares y es rodeada de agua por todas las partes, salvo por una, por donde está unida al territorio de mayor tamaño, se denomina. Aquí hay que tener en cuenta que es una forma de decir, ¿no?, que el litoral de la costa peruana, de la superficie territorial, ingresa a los océanos o mares. Es una forma de decirlo, pero en la práctica, en la realidad, no es el terreno el que ingresa al mar, sino que es el mar el que va a erosionar las partes alrededor del litoral, y entonces forma, el mar es el que erosiona y forma esa parte, ¿no?, que parecía, vista así, ¿no?, sin ver su origen, pareciera que hay una penetración del litoral al mar, ¿no? Pero repito, es producto del mar que produce esa erosión. Entonces, frente a las alternativas que nos dan el acantilado, la albúfera, península, bahía, la que tiene relación es la península, ¿de acuerdo? Eh, una península es un ingreso así, pero con una concavidad, parecía un martillo, una comba, algo así. Es una que se diferencia porque también hay una penetración que es chiquita, pequeña, y cuando es pequeña es un cabo. Y si fuera en forma de punta, como se me lo dice, sería una punta. En este caso, el que está relacionado sería la península. En la segunda pregunta nos dice, es una bahía de la costa norcentral del Perú, situada en el litoral de la provincia de Santa, del departamento de Ancash. Constituye un entrante del Océano Pacífico que se extiende entre las puntas Zamora y Filomena. Claro, esta bahía, si nos habla de Santa, provincia de Santa, eso pertenece al departamento de Ancash, ¿no es cierto? Ahí está en Santa, y entonces de las opciones que nos dan, la bahía de San Nicolás, la bahía de Sechura, la bahía de Lagunillas y la bahía de Samanco, la que está ahí en Ancash sería la bahía de Samanco en este caso. Esa es la respuesta. En la pregunta número 3 nos dice, teniendo en cuenta la hidrografía y las características de los ríos, podemos afirmar que la desembocadura de un río en varios ramales y que tiene forma triangular, aunque sufre modificaciones debido a la acción de las mareas y sedimentos, se denomina. Cuando un río va a desembocar así en varios ramales, como el río Tumbes, que desemboca en varios ramales, va a formar un delta. Y lo contrario a un delta es un estuario, cuando dos o más ríos se unen para desembocar en uno solo. Acá nos está dando por las características, nos dicen que la desembocadura del río en varios ramales, por lo tanto, eso sería un delta. En las alternativas que nos dan, ría, estuario, delta, afluencia. Ría, recuerden, ría es lo que sucede en los Países Bajos, llamados así lo que antes era Holanda, que se decía Holanda, ¿no? Cuando el mar está a una mayor altitud, las áreas territoriales son bajas y a veces el mar incursiona a la parte territorial. O sea, diferente que río, ¿no? De la parte territorial va al mar. En este caso, el mar entra a las tierras y ahí es donde se denomina ría. Un estuario es lo que les decía a ustedes. Un estuario es cuando dos o más ríos se unen para desembocar en uno solo, como Río de la Plata, ¿no?, que tiene unos 220 kilómetros de ancho cuando desemboca. Entonces, eso sería un estuario. Y delta es lo que le decía, cuando un río se abre varios ramales. Según la pregunta, la respuesta es delta. Teniendo en cuenta también que uno de los deltas más extensos a nivel mundial es el de Bangladesh en este caso. Y acá en el Perú tenemos un delta del Tumbes. Siguiente pregunta, punto 4, nos dice, en el litoral peruano es una gran porción de agua salada o ligeramente salobre, separada del mar por una lengua o cordón de arena, pero en comunicación con el mar por uno o más puntos, al cual le denominamos.
Claro, cuando ha buscado el mar, por eso le decía que el mar es el que erosiona, busca una forma de penetrarse en la parte del litoral, de terreno. Entonces a veces ahí encuentra como decir, un agujero, un callejón, una entrada, y entonces el mar ingresa y si hay una depresión se forma como una laguna adicional. Entonces ahí se está formando ya lo que se denomina una abúlfera, una albúlfera. El cabo es lo que le manifestaba, una península pequeña, ¿no? Más pequeña así forma con menor proporción que una península, sería un cabo. El estuario, yo les dije, ya hablamos de delta, ahí la respuesta sería albúlfera. En la pregunta número 5 nos dice, después de muchos años se forman pendientes o inclinaciones casi verticales en un terreno rocoso producido por fenómenos geológicos como la erosión o la aparición de fallas, en especial las que se forman en la costa sobre el plano de las aguas marinas. Eso nos da a entender, como dice acá cuando nos dice, después de muchos años se forman pendientes, así cortes, inclinados, verticales, como una falla, ¿no? Y lo que vemos, por ejemplo, aquí en la Costa Verde, una falla, una pendiente, y viene el mar. O cuando nos vamos a la antigua carretera al norte por lo que se llama Pasamayo también, de igual manera en Pasamayo se tiene que hay esas curvas que va a la carretera y vemos la pendiente es el mar hacia. También hay en Paracas, ¿no? Hay, pasando al norte, al sur, perdón, de la bahía de Paracas, también hay un declive así, un declive y frente está el mar. Entonces a eso le llamamos un acantilado. Entonces, ya explicaba lo que era un cabo, una depresión, viene a ser un terreno que está bajo el nivel del mar, su hundimiento, ¿de acuerdo? Entonces ahí sería acantilado. Un morro es como decir, llamemos un pequeño cerro que esté cerca al mar, es una pequeña terminación de relieve. Ahí es un... En la pregunta 6 nos dice, si consideramos la transformación dinámica del relieve terrestre, encontramos terrazas marinas, producto de movimientos epirogénicos, levantamientos de la corteza terrestre desde el fondo marino. Son relieves que poseen riquezas petroleras y gas natural. Como ejemplo tenemos la de Brey Pariñas, Lobitos, Negritos, El Alto, Lagunitas, los órganos, por ejemplo Talara, esos en Piura, Zorritos en Piura. A esos son los llamados tablazos, ¿no? Ahí hay bastante... Eh, Ahí hay petróleo, hay gas, por ejemplo, en los tablazos. Aquí tenemos la tabla de Lurín, es un levantamiento casi horizontal de la corteza. Justamente por lo que dice ahí, por la forma dinámica, ¿no?, de subir en los movimientos epirogénicos hacia arriba. Entonces la respuesta acá, tablazos. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, ese es para que ustedes repasen algunos términos. Conviene vincularlos siempre en las alternativas, vincular y conocer los conceptos en forma general de perfil. Bien, jóvenes, gracias por su atención. Hasta la próxima clase.